¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos un martes más a Un Punto Azul. Saludos desde que os habla Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera. Y hoy, antes que a mis compañeros, pues voy a presentar a un romano. Hoy tenemos aquí a Juan Luis Cano, que la semana pasada lo teníamos en Frascati en Roma y hoy lo tenemos en los estudios randoides. Bienvenido, Juan Luis. Salve, salve, compañero. No vais a librar tan fácilmente de mí. Te hemos capturado, ¿eh? Te hemos ya pillado. Bueno, pues Juan Luis ha aprovechado que viene para Cádiz y lo hemos invitado en directo al estudio para que nos siga contando algunas de las múltiples historias que conoce. Y bueno, hoy de qué nos vas a hablar. Pues yo encantado de venir, ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y hoy quiero traeros un tema que no tiene que ver con los asteroides, que ya sabéis que es la defensa planetaria es lo mío, pero también sabéis que me gusta mucho el tema de la historia de la astronomía y la historia en general y ha habido últimamente una noticia interesantísima sobre Hiparco y sobre Ptolomeo que creo que merece la pena que traigamos a los oyentes y que la charlemos aquí. Perfecto, hoy viene no como ingeniero de la Agencia Espacial, sino como aficionado. Eso es. De la historia de la astronomía. La epistemología, ¿no? Muy bien. Bueno, pues como siempre me acompaña, en este caso a mi izquierda, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Bienvenido, Lito. Bien hallado aquí con este equipo de lujo, que tenemos por aquí en la mesa, ¿no? Sí, porque un poquito más a la izquierda también está sí. Hoy, bueno, Juan Antonio, bienvenido, Juan Antonio Ruiz, que hace tiempo que no lo vemos, pero nos alegra que de vez en cuando se pase por aquí por los estudios. Un placer siempre, compañeros. Me recuerda buenos momentos aquí. Esto es siempre bueno. Por si no me ve, por aquí. Bueno, hoy, como sabéis, vamos a dedicar el programa, o gran parte del programa, a lo que nos cuente Juan Luis. Después, al final del programa, pues hablaremos un poquito, como siempre, de algunas de las actividades que realizamos en la zona, aprovechando que está aquí también Juan, pues que nos cuente las actividades que ellos desde Códice o desde GAP, el Grupo Astronómico Portuense, pues tienen también previstas en breves momentos, en este mes y el que viene como muy tarde. Y al control de la nave, últimamente Joaquín Barroso, pero hoy tenemos al aprendiz también. Hoy se ha incorporado también desde el Puerto Santa María Jesús Moya. Bienvenido y de aprendiz, ¿qué tal? Aquí estoy de aprendiz de brujo, como en la película esta de Disney. Esperemos que no salga esto ardiendo, ni haya una inundación, ni nada de eso. Bueno, con que nos escuchen y no haya eco y eso, nos conformamos. ¿Tendrá que haber eco de vez en cuando, tú también? Bueno, también un poquito para reírnos de los que estáis al otro lado del cristal. Bueno, pues hoy, como hemos dicho, tenemos un tema muy interesante. No vamos a perder tiempo ya en nada más de presentaciones porque cada vez que viene Juan Luis, bueno, pues para nosotros es una alegría tremenda, tanto cuando nos habla de defensa planetaria, cuando nos habla de los proyectos de la Agencia Espacial Europea, como cuando nos habla de cualquier tema que nos trae, ya sea a nivel personal o de un tema más científico, ¿no? Así que... Y la famosa sección que tuvo del mecanismo del mecanismo, anticitero. El mecanismo, eso ha quedado como no. un lujo en el programa, vamos, las entregas que nos hizo de esa historia, Que de por ese cierto, artefacto. Hay para continuar, ¿no? Porque se ha descubierto hace poco algo más.
Bueno, sí, el año pasado, si no recuerdo mal, en marzo, el equipo de investigadores del proyecto que se dedica a esto sacaron un artículo para confirmar muchas de las cosas que ya se sabían. Digamos, era un artículo un poco de confirmación de todo lo que se había No porque estado se hubiesen haciendo. encontrado piezas adicionales, ¿no? No, efectivamente, de lo que yo recuerdo, porque yo lo leía eso hace un año y no me pareció, digamos, tan reseñable como para sacarlo, pero básicamente venía a confirmar un poco todo el trabajo que se había estado haciendo durante los últimos años y digamos, estableciendo que el modelo que había, lo había mejorado un poquito más, pero solamente para confirmar que las hipótesis que había básicamente y probablemente era lo que el mecanismo hacía, ¿no? Sobre todo con el planetario, que era la parte delantera del mecanismo. Vale, hay que decir a nuestros oyentes que todos los episodios de esa sección que hicimos de Anticitera, que la grabamos con Juan Luis, están en nuestro YouTube, porque además era no solo radio, sino también una presentación de algunas de las piezas, explicar bastante temas. Era una presentación un poquito más extensa. Quien la haya escuchado en radio, bueno, pues también era posible, pero la verdad es que era muy interesante pues ver el mecanismo y bueno. Y su relación con los números primos, que estuvimos viendo con unos cuantos números primos curiosos. El tema de la relación con los primos es espectacular, así que no os lo podéis perder, buscarlo en YouTube, en Magallanes Jerez, y bueno. Y están seguros de que cuando salga alguna noticia relacionada hablaremos de ella, pero bueno, lo que es la sección está cerrada, son los capítulos porque prácticamente hablamos de todos los números primos y hablamos de todo lo que podía hacer el instrumento y un poco incluso de su historia y alguna cosita más. Sí, todas las hipótesis que había sobre su origen y todo aquello, sí. Bueno, y hoy, ¿por qué nos vas a traer este tema? Aparte de porque te gusta mucho. Sí, básicamente es eso, ¿no? Porque tampoco es que sea un gran especialista en el tema del que voy a hablaros, ¿no? Pero la verdad es que me ha parecido un tema muy curioso, del que sabía bastante poco y me he estado documentando un poco porque me ha interesado y digo, bueno, pues creo que es un tema que le puede interesar a la gente que nos gusta todo el tema de la astronomía y un poco de su relación con la historia de la astronomía, ¿no? Y bueno, aquí viene el titular. El titular es... fue Ptolomeo el primer copiador, el primero que copió información y la usó en su beneficio en el campo científico. El primer plagiador. Plagiador, que no me salía la palabra. Plagiador. Pues por eso este es el titular, ¿no? Música de tensión. Pero no están atentos, están allí aprendiendo, pero no han estado atentos a poner el este es el tema, el tema que traigo y la cuestión es que, bueno, es un debate en el que traemos ahora, es un debate que tiene ya siglos de esta cuestión y sin embargo ha habido pruebas recientes, ha habido un trabajo moderno sobre un palimpsesto, ahora también veremos lo que es esto del palimpsesto, que es un tema súper interesante, que ha venido a echar más leña al fuego que hay sobre si Ptolomeo plagió, en este caso, a Hiparco, al grandísimo Hiparco, del que también hablamos en su momento cuando estuvimos hablando del mecanismo de Anticitera, porque se piensa que fue probablemente uno de los que estuvo detrás del mecanismo, o al menos en alguna fase de la historia que tuvo. ¿Se puede hablar de plagio en aquella época? Porque en realidad toda la información iba fluyendo de alguna forma y se iba heredando. O sea, era la transmisión. O sea, el plagio es que se aprovechara, que no se supiera que había sido otro el que lo ha inventado o el que lo ha dicho antes, pero en realidad hay muchas cosas del mundo griego que el famoso ha sido del que hay escritura o el que no se han perdido los textos, digamos. La clave está en que Ptolomeo, en su famoso libro El Almagesto, que es, como sabéis, es el compendio más grande de la antigüedad sobre temas de astronomía, él declaró en el Almagesto que fue él el que hizo esas observaciones. Vale. Y sin embargo, los indicios apuntan en otra dirección. Entonces, claro, si tú te atribuyes una cosa que realmente no has hecho tú, o has toqueteado solamente los datos para decir que los has hecho tú, pues entonces ahí puede haber un problema, ¿no? Y ahí está un poco la historia, ¿no? Si queréis, introducimos un poquito el tema por ahí y luego ya hablamos del palimpsesto este que se ha encontrado recientemente y que ha dado nuevas pruebas a esta discusión, ¿no? Y el tema tiene que ver, pues todos conocemos la figura de Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo ha sido uno de los astrónomos de la antigüedad que ha pasado a la historia como uno de los grandes contribuidores a que hubiera un corpus sólido de conocimientos de astronomía que, han persistido durante hasta tiempos de Copérnico, ¿no? 15 siglos, 14, 15 siglos en los cuales el Almagesto, cuyo nombre no era Almagesto en tiempos de
de Ptolomeo, sino que al Almagesto le pusieron el nombre los árabes, cuando hicieron la traducción al árabe de los textos en griego de Ptolomeo. Pues ese documento, pues evidentemente, durante esos 14, 15 siglos ha sido la referencia para todo astrónomo que quisiera hacer algo con observaciones y quisiera hacer cualquier tipo de predicción astronómica, ¿no? Entonces, evidentemente, la fama de Ptolomeo es clara y viene de todo ese trabajo monumental que hizo para recopilar todo ese trabajo y evidentemente hacer la parte de trabajo que él hizo durante finales del siglo I después de Cristo y principios del siglo II después de Cristo en Alejandría, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues Alejandría fue ese centro que podría ser hoy en día, lo que podría ser hoy en día allí en California, de conocimiento, ¿no? Ahí se concentraban allí todos los grandes científicos de la época para hacer ciencia bajo el amparo de los faraones de aquella época y en tiempos de Ptolomeo ya bajo Imperio Romano. Entonces, bueno, pues, ¿de dónde viene la problemática? La problemática viene ya de tiempos de Tycho Brahe, que como sabéis fue el primero que ya se puso como tarea el hacer un catálogo estelar acorde a los tiempos ya que corrían, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del XVII. Y claro, en tiempos de Tycho Brahe, evidentemente, ya hacía mucho tiempo que circulaban las traducciones que se habían hecho del árabe al latín del Almagesto. El Almagesto se tradujo aquí en España, en Toledo, en la Escuela de Traductores. Lo tradujeron por un italiano que trabajaba en Toledo y se tradujo el Almagesto del árabe al latín. Entonces, esa copia fue la que estuvo circulando por Europa durante los siglos posteriores a la traducción. Y Tycho Brahe reparó en que el catálogo estelar de Ptolomeo tenía unos errores sistemáticos de hasta 1 grado en la posición de las estrellas. Entonces, esto le pareció muy sospechoso y se dio cuenta a su vez de que si uno cogía el tiempo que había pasado entre las observaciones que había hecho Hiparco y las observaciones de Ptolomeo y aplicaba el valor que había conocido en aquella época de la precesión de los equinoccios, porque evidentemente los catálogos estelares cuando va procesando el sistema de referencia, pues hay que cambiar las longitudes del catálogo de las estrellas. Se dio cuenta de que el error que había en el catálogo de Ptolomeo era compatible con haber cogido las medidas de Hiparco y haberle aplicado un valor erróneo, que era el que existía en aquella época, de la precesión para calcular las nuevas coordenadas en tiempos de Ptolomeo. Ajá. Entonces, en aquella época se pensaba que la precesión era aproximadamente de 1 grado cada siglo, mientras que sabemos hoy en día que la precesión es aproximadamente de 1 grado cada 71,67 años. Con lo cual, la velocidad de cambio que supusieron ellos era menor de la real. Si uno coge esa diferencia y la propaga a los 265 años de diferencia que hubo entre Hiparco y Ptolomeo, efectivamente, se llega a un cambio en las coordenadas de aproximadamente, si no recuerdo mal, 2 grados con 2 tercios, mientras que la real que habría tenido que observar Ptolomeo, si hubiera hecho las observaciones él mismo, habría tenido que ser de 3,2 tercios, o sea, 1 grado de diferencia. Le pillaron. O sea, que todo apuntaba en una dirección bastante nefasta para Ptolomeo. Y esto ya lo descubrió Tycho Brahe en el siglo XVII. Lo que pasa es que, bueno, durante el finales del XIX y principios del siglo XX ha habido un montón de historiadores de la astronomía que se han dedicado a investigar este tema con más detalle. Y bueno, ha habido polarización, ¿no? Ha habido muchos que han tratado de demostrar que todo el problema de las medidas de Ptolomeo se puede, digamos, explicar por el hecho de que también tuvo un problema en el cálculo de la posición real del Sol, que se utilizaba como a partir de ahí la medida para localizar las estrellas en el cielo. Entonces, ha habido gente que intenta explicar esto desde otro punto de vista para intentar salvar los muebles con respecto a Ptolomeo. Y ha habido estudios de lo más curioso, ¿no? Ha habido algunos que se han tratado de fijar en todos los decimales de las cifras para intentar ver si había algún problema
sistemático en los números que pudiera inducir de nuevo, dar más pruebas de que lo había copiado de Ptolomeo, perdón, de Hiparco. En fin, ha habido un sinfín de estudios que han intentado dar argumentos de un lado y del otro, ¿no? Y esto, bueno, durante el siglo XX, cuando he estado mirando referencias sobre esto, ha habido montones de trabajo de gente que intentaba dar argumentos en un sentido o en el otro. Con esto lo que quiero decir es que ha sido un debate, y es todavía a día de hoy un debate bastante potente, el que hay abierto, entre... ¿no? Y sigue abierto, ¿no? Porque hay gente... Yo creo que todo el mundo reconoce que hasta un cierto punto Ptolomeo copió información de Hiparco. Lo que pasa es que de fuentes históricas se sabe que por parte de Plinio, por ejemplo, Plinio el Viejo, que hablaba del catálogo de Hiparco, del que, por cierto, todo este problema existe porque no hay conservado ninguna copia del catálogo original de Hiparco. Esto no lo había dicho, pero todos es importante. Todos son referencias. Todos son ¿no? referencias y algunos valores numéricos que hay y de los cuales hablaremos ahora, que sirven para contrastar un poco se la perdió información. en el incendio de la Pues biblioteca. probablemente se perdería muchas copias allí y las que hubiera por otros sitios, pues tendrían otros destinos similares. Sí, sí. Entonces, como digo, pues yo creo que todo el mundo ya reconoce que ha habido un cierto nivel de copiado, pero ya hay una variación enorme. Hay gente que dice que solamente un 10% y hay gente que dice que un 90%. Algo de trabajo original de Ptolomeo sí que tiene que haber porque de estas referencias de Plinio, por ejemplo, se sabe que el catálogo de Hiparco debía de contener unas 850 estrellas, mientras que el de Ptolomeo contiene unas 1030, 1025, 1030, con lo cual hay ese delta, esa diferencia sí que probablemente fuera trabajo de Ptolomeo o de algún otro observador del cual cogiera las observaciones Ptolomeo. Por cierto, otra de las tesis que hay para decir que el trabajo realmente era de Hiparco es el hecho de que la mayoría de las estrellas que salen en el catálogo de Ptolomeo, supuestamente esas observaciones se hicieron desde Alejandría, mientras que las de Hiparco se han hecho de Rodas, que está como 4 o 5 grados de latitud por encima. Bueno, pues eso es importante. Claro, para pillarlo. Claro, porque, y eso es uno de los argumentos también a favor, porque resulta que muchas estrellas que tendrían que aparecer en el catálogo de Ptolomeo, porque tiene una posición sur mayor, y tendrían que poderse ver otras estrellas más al sur, no aparecen en el catálogo. Y contaminación lumínica no había. Por allí todavía se salvaban. No es difícil. Alguna grande construcción o pirámide o algún tótem de esos. Pirámide estaba un poco más lejos, pero sí. La pirámide estaba bastante más lejos. Pero sí, alguna cosa. El puerto de Alejandría era un puerto que tenía allí mucha actividad y seguro que había mucha contaminación lumínica. Eso seguro. Total, que como digo, había muchos argumentos, tanto a favor como, sobre todo a favor de que había plagiado mucha información. En contra, bueno, había menos, pero bueno, también los había defensores todavía de Ptolomeo, ¿no? Y bueno, pues digamos que ese debate, como digo, ha existido ya durante muchísimo tiempo y es un debate que ha sido muy encendido. Y en la documentación que he visto, lo típico, ¿no? Tratando de quitar la razón a papers anteriores, otro que estaba a favor de la tesis contraria y todo esto. Bueno, esto lo he visto bastante estos días cuando estoy mirando. Es curioso cómo hay personajes, Ptolomeo es uno de ellos, que produce rechazo y a la vez. O sea, porque Ptolomeo, si lo vemos, era un matemático estupendo, un astrónomo también por la cantidad de trabajos que hacía y por cosas que nos ha dejado impresionantes, ¿no? Porque en trigonometría hizo muy buenos trabajos, en geografía, en música. Pero bueno, es que además en construcción o ayuda de construcción, los astrolabios o los relojes de sol también es. Sí. Y bueno, todo esto parece que se echaba atrás a veces cuando se le acusa de que gran parte de la astrología es padre de la astrología o que ha cometido fallos, como es normal en muchos. O el hecho de que defendiera a capa y espada el modelo geocéntrico. Tal. Entonces, pues eso ya es una cruz para el pobre cuando él, bueno, pues tenía un modelo equivocado. Claro. Hay que entenderlo en la época. Y precisamente esto demuestra esa antipatía y... Sí, da leña a la gente que quiere echar por tierra la figura un poco de Ptolomeo, ¿no? Vale. Y bueno, ya digo, no es un debate que esté resuelto, es un debate que sigue y bueno, pues sigue habiendo publicaciones a menudo que hablan sobre este tema. Y la noticia reciente que me ha parecido... Bueno, si queréis, antes podemos ir un poco a hablar de Hiparco, porque es evidentemente la otra figura que aparece aquí y ahora la mencionaremos con esta información nueva.
Porque evidentemente Ptolomeo habla mucho de Hiparco y de todo lo que heredó de él. No habla del tema este del catálogo, el catálogo ya se lo dice claramente que supuestamente lo había sacado él, Ptolomeo. Y como sabemos, Hiparco fue una figura fundamental de la astronomía griega en la época helenística. Sabemos que tuvo que vivir aproximadamente entre el 190 y el 120 a.C. y desarrolló, aunque era originario de Nicea, desarrolló casi toda su carrera científica de astrónomo en la isla de Rodas. Y bueno, pues sabemos que se le atribuye el descubrimiento de la precesión de los equinoccios, se le atribuye el haber hecho ese primer catálogo que, como hemos dicho, de este estelar, que como hemos dicho no ha quedado restos del catálogo como tal, han quedado referencias y algunos extractos en algunos documentos. También es aquel que heredó mucho del conocimiento de los sumerios, de la gente de Oriente Próximo. Se sabe que tuvo que ser así, aunque no hay pruebas de ello, pero se sabe que tuvo que ser así. Dividió el día en 24 horas iguales para temas de astronómicos también. Y también se le reconoce como uno de los primeros que utilizó la latitud y la longitud para situar puntos en la superficie tanto de la Tierra como del planisferio celeste. Entonces, digamos que claramente fue un auténtico monstruo astronómico de la época. También creo que fue uno de los primeros, o el primero que utilizó la escala de magnitudes, ¿no? Estelares, que utilizaba sí, porque en su agujeritos en placas para ciertos objetos brillantes, compararlos con otros y la escala de magnitudes que tenemos, ¿no? Porque supuestamente el catálogo incorporaba las coordenadas y la magnitud, una magnitud rudimentaria de las estrellas. Pero sí, efectivamente la tiene también. Y también se le atribuye ser uno de los primeros que hizo un uso extensivo de la trigonometría para hacer todo tipo de cálculos asociados a la astronomía. Entonces, estamos claramente hablando de un auténtico genio de la época. Y bueno, por desgracia, lo que le pasó a Hiparco, como a muchísimos otros astrónomos de aquella época, es que cuando llegó Ptolomeo con su Almagesto, que era un compendio de todo el conocimiento astronómico de la época, pues se convirtió en el bestseller de la época, ¿no? En estos asuntos. ¿Y qué es lo que sucede en aquella época? Que cuando había ya un compendio que se convertía en la referencia fundamental, pues el resto de las referencias que había, pues era más fácil que se perdieran. Por ejemplo, con incendios como los que recordamos de la Biblioteca de Alejandría o con muchos otros desastres que se han llevado por delante bibliotecas enteras de la antigüedad, ¿no? Sí, porque tienes un tomo como más completo o más resumen de toda la situación y... Claro, y se harían muchas más copias, con lo cual si se perdían 2 o 3, pues no había ningún problema, se perdían a las que fueran. Pero claro, si de otro documento hay pocas copias y ante cualquier desastre, pues se pierde toda la traza de ese documento. Incluso con lo que comentábamos antes con los micros cerrados, ¿no? Que es la reutilización de estos pergaminos para volverse a reescribir. Pues bueno, otra cosa totalmente distinta. A eso vamos. Y aquí es donde viene el tema, como bien dices, Juan Antonio. Y es que, bueno, pues todas estas obras, con el paso del tiempo, probablemente estuvieran en papiros inicialmente, que era lo que se utilizaba en la época. Poco a poco se fue cambiando del papiro al pergamino, que era un medio que aguantaba mucho mejor el paso del tiempo que el papiro, que al fin y al cabo un papiro pues te duraba... con suerte un par de siglos y luego había que cambiarlo, ¿no? A no ser que se conservara en un ambiente súper seco, como en algunos sitios de Egipto, o en el Qumran y todo eso, que se han preservado los papiros. Entonces, poco a poco se fue pasando a los pergaminos. ¿Y qué es lo que sucede? Que evidentemente muchos de estos textos se trasladarían a pergaminos. Pero bueno, con la llegada del cristianismo, con toda la crisis del Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano, con la entrada de toda la cultura musulmana en juego, ¿qué es lo que sucedió a partir del siglo VI, siglo VII de nuestra era? Pues que empezaron a desaparecer, por un lado, muchos textos que no agradaban a la amplitud de miras que había en tiempos griegos, digámoslo así, porque en esa época las religiones monoteístas empezaron a imponer un ideario pues, que excluía mucho del conocimiento que había anteriormente.
Y no solo eso, sino que había una demanda enorme, una necesidad enorme de pergamino para escribir obras religiosas, para escribir todos los textos religiosos y difundirlos entre todas las comunidades religiosas de la época, ¿no? Y aquí entra lo que en contexto lo que tú estabas diciendo, Juan Antonio, con esta necesidad tan enorme que había de pergamino, pues ¿qué es lo que hacían la gente que tenía estos pergaminos? Pues, oye, aquí tenemos una obra que parece que habla algo de matemáticas, aquí ya nadie entiende de esto y no nos interesa lo más mínimo, porque lo que queremos es escribir textos religiosos. Así que cogían los pergaminos, deshacían los libros completamente, o sea, estaban encuadernados, les quitaban la encuadernación, le quitaban también lo que unía los diferentes folios, y allí ya se dedicaban a uno por uno ir rascando todo el texto que había de los pergaminos antiguos, incluso también con métodos químicos, con sustancias también para intentar borrar la tinta. Y hay que decir que eran gente bastante efectiva a la hora de hacer este trabajo, o sea, porque la verdad es que uno mira estos documentos hoy en día que se llaman palimpsestos, ya hemos hablado de esta palabra, que significa eso, un texto oculto debajo de otro texto más reciente, ¿no? Y bueno, pues eran muy eficientes a la hora de eliminar el texto anterior para reutilizar esos papiros y volver a escribirlos, sobreescribirlos con texto nuevo, generalmente de carácter religioso en aquella época, ¿no? Y lo que ha sucedido en este caso es que un documento que se sabe que en su momento, a finales probablemente del siglo XIX, salió del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, este famoso monasterio que hay en el Sinaí. Fue vendido a unos particulares que lo donaron posteriormente a un museo, al Museo de la Biblia en Estados Unidos. Evidentemente, como digo, pues actualmente contiene textos religiosos. Pero a principios de la década pasada hubo gente que se empezó a dar cuenta de que ahí había algo más, que había aparentemente texto debajo, números. Y dado que muy recientemente se habían desarrollado tecnologías, ya podemos hablar un poquito de ese otro palimpsesto que es muy interesante, sobre el palimpsesto de Arquímedes. Se han estado desarrollando técnicas para detectar textos por debajo del texto escrito. Son técnicas que también, como tú comentabas antes, Agustín, microcerrado, se han utilizado para detectar pinturas escondidas debajo de pinturas. Sí, lienzos que se han vuelto a utilizar o los famosos arrepentimientos, ¿no? De que pintan de una forma y después han cambiado lo que era el cuadro original, el propio pintor. O bien había una obra de otro pintor y encima la nueva. O sea, eso. Pues igual, son técnicas multiespectrales que lo que hacen es tomar imágenes del texto con diferentes frecuencias, con diferentes longitudes de onda, y lo que aparentemente no es visible en el rango visible, pues empieza a ser visible en otros rangos, típicamente ultravioleta. Empiezan a aparecer signos que empiezan a ser legibles, no es que se puedan leer de una manera maravillosa, depende de lo concienzudos que fueran los borradores. Entonces hay algunos que se leen más fácilmente que otros, pero empieza a verse, y efectivamente a partir de 2012 se hizo un escaneado, un barrido sistemático de estos documentos con estas técnicas multiespectrales, de este documento en particular. Y de las, a ver si no recuerdo mal, tenía 146 folios. Y en esos 146 folios, en la mayoría de ellos también había anteriormente textos religiosos que también fueron borrados, pero en 9 de ellos había textos astronómicos. Y aquí es donde viene la sorpresa asociada a este descubrimiento, y es el hecho de que dentro de esas 9 páginas astronómicas se han encontrado tablas de un catálogo estelar. Que no estaba identificado, pero que cuando se ha empezado a cotejar con valores que sí se conocen de alguna otra referencia al catálogo de Hiparco, se ha visto que coinciden. O sea, que tenía que ser parte del catálogo de Hiparco. Lo cual, aunque es verdad que la cantidad de texto que de momento se ha encontrado es muy poca, pero bueno, formaría parte efectivamente del catálogo original de Hiparco, del que no hemos tenido otras copias que se hayan salvado con el paso del tiempo, ¿no? ¿Cuánto dijiste antes que era del catálogo de Hiparco? ¿Cuántas estrellas? Unas 850. Aquí son unas cuantas páginas. Sí, efectivamente. Aquí se ha podido ver que
Sí, hay varias estrellas de la corona boreal y de la Osa Mayor y de la Osa Menor. O sea, digamos, un puñado de estrellas. Pero efectivamente, vendrían del catálogo original de Hiparco por varias razones. La primera, porque no están proyectadas en coordenadas en la eclíptica. Ptolomeo ya utilizó la eclíptica como referencia para dar las coordenadas, y se ha visto que están en un sistema ecuatorial, que además coinciden con referencias que había anteriores a algún dato en particular que sí se había trascendido del catálogo de Hiparco. Entonces, y luego los valores asociados a la precesión en el momento en el cual están esas medidas son compatibles con la época en la cual Hiparco habría observado, que sería alrededor del 140, 130, 140 antes de Cristo. Con lo cual está claro que serían atribuibles al catálogo original de Hiparco. Así que es una noticia que me ha parecido súper interesante por varias razones, ¿no? Por un lado está el tema de recuperar información histórica a través de los palincestos, que me parece una labor de chinos. Impresionante, además, porque además es que, bueno, si está borrado y además químicamente algo que puede quedar, pero si ya es difícil, como dice Juan Antonio, interpretar un texto antiguo que bueno, que hay que conocer bien el lenguaje y pues algo que esté incompleto, digamos, o bueno, o no sé cómo se lee, si está machacado, si está superpuesto, si no, o sea, porque pues ahí puede haber... Sí, además le daban la vuelta a la página, lo ponían de otra manera, cortaban a veces el pergamino, con lo cual te cortaban parte del texto. Claro. Sí, claro. Eso es, Claro, de un pergamino grande a lo mejor han hecho dos, y entonces pues, uno está en un libro y otro en otro, o sea que es complicado seguir Una leyendo. currada, vamos. Sí, se Un sabe esfuerzo tremendo para sacar lo poco que pueda quedar. Entonces se sabe que hay muchísimos palincestos repartidos por todo el mundo. Claro. Algunos se están empezando a digitalizar para poder y utilizar estas técnicas de multiespectrales para sacarle la información. Sí. Pero aún así hay muchísimo trabajo por hacer, porque no se sabe todavía lo que hay muchísimos monasterios de estos que hay por ahí perdidos en Israel, en Siria, en el Sinaí, este famoso de Santa Caterina, más todos los que se hayan vendido de Strangis durante el siglo XIX y principios del XX, que hubo muchísima transferencia de estos documentos, porque había un interés enorme por comprar documentos de este tipo en los coleccionistas. Y una zona histórica muy convulsa, que es con muchas invasiones, con muchas ocupaciones, con Quema de libros. que se podía haber traspicheado desde... Pero desde la antigüedad, Sí, por eso, toda la historia, porque esa zona ha sido, es que no se ha librado en toda la historia nuestra, de que ha sido convulsa muchísimos siglos. De toda la historia. Entonces pueden estar repartidos por sabe Dios. Y de hecho, lo comentábamos antes, creo que también merece la pena comentarlo porque me parece una historia fascinante. Esta historia es muy parecida a la que le sucedió al otro códice del que ha salido la noticia hace los últimos 20 años, que es el que llaman el códice de Arquímedes, que le pasó algo muy parecido. Lo vendieron se sabe que venía de Palestina, que lo vendieron por alguna razón llegó a Constantinopla, y en Constantinopla se lo vendieron a unos coleccionistas. Estos coleccionistas se lo llevaron, lo tuvieron en un estado de conservación horrible en su casa durante casi 100 años, hasta que ya por fin alguien vio lo que había allí y dijo, esto hay que dárselo a una institución y que lo estudie, y salió en subasta. Hubo un problema legal enorme porque el gobierno griego lo quería recuperar y fue a la subasta para intentar apostar por él, y lo compró un misterioso señor B, que todo el mundo dice que es Bezos, pero no quiso darse a conocer. Y este señor, en cuanto lo compró, lo donó a un museo en Estados Unidos para que le pusieran en marcha esas técnicas multiespectrales y sacaran la información que había dentro. Y la sorpresa fue mayúscula, porque en este otro caso, se sabía que había textos astronómicos y matemáticos, muy probablemente de Arquímedes, pero efectivamente se pudo comprobar y se pudo tener acceso, aunque ya había, se pudo ver que había textos que ya se conocían. Eso está bien, pero bueno, en cualquier caso siempre está bien tener otras copias que reafirmen la información que hay en otras, porque a lo mejor hay partes que no están bien conservadas, y tener otro texto pues te permite recuperar esas partes que no están bien conservadas. Pero es que el bonus aquí fue el hecho de que dos obras de Arquímedes, que se sabía que existían, pero de las cuales no había ninguna copia existente,
ahí estaban ahí en ese palimpsesto. Entonces se han podido recuperar 2 obras. Una se llama el Stomachion, que es una especie de primera aproximación al cálculo probabilístico, que es una obra fantástica. Pero luego hay otra obra de mecánica que se llama El Método, que es una aplicación de métodos de mecánica para hacer cálculos matemáticos, que es absolutamente impresionante. Yo cuando lo leía no me lo podía creer. Son demostraciones que se aproximan enormemente ya a lo que es el cálculo. El cálculo que evidentemente conocemos. de Newton que y empezó en Newton y Leibniz. Leibniz, pues es una aproximación maravillosa e increíble al cálculo, que avanzaría en casi pues 1600 años el nacimiento formal del cálculo tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, lo que se ha sacado de ese códice ha sido absolutamente oro, ¿no? Vamos, yo conozco en New Haven, en Connecticut, en la Universidad de Yale, uno de los museos es Museo de Libros Raros, y tienen allí, bueno, libros súper antiguos de muchísimas, y tienen en el sótano para el estudio, por supuesto, de los estudiantes o profesorados de allí, para el estudio de esos libros. Entonces, muchas veces te preguntas, bueno, ¿qué van a estudiar en estos libros y tal? Pero es que lo que tú estás contando, Claro. ese tipo de investigación se puede estar haciendo allí perfectamente. Allí tienen libros, la primera Biblia de Gutenberg, originales de... El Voynich está allí, si no me equivoco, ¿no? En la Beinecke, ¿no? La biblioteca Beinecke, puede ser. Que sí. Está el Voynich allí, está, por ejemplo. Bueno, está de San Isidoro de Sevilla, o sea, cosas impresionantes que están allí. Los originales los habrán conseguido como sea, porque los americanos tú sabes que bueno, de algún sitio lo habrán sacado, pero bueno, y bueno, es asombroso que eso se mantenga, porque aquello está todo mantenido para que no tenga frío, calor, con unos mármoles especiales, porque La humedad. y todo, y los libros están allí, bueno, que no los puedes tocar nada más que si eso están encerrados en su de esto, pero algunos están visibles, que tú ves Descartes, ¿no? El método, no sé qué tal, y vamos, espectacular. Y de eso, la Biblia de Gutenberg allí en plan grande, en fin, muchas cosas. Y entonces, bueno, es sorprendente que eso, gracias primero a que alguien lo ha recopilado, que alguien lo ha conservado, porque el problema es el que tú estás contando, es que en la antigüedad era muy difícil conservar, pero hay muchos que han durado el tiempo suficiente como para que ahora ya sepamos cómo. Muchos de estos monasterios estaban en zonas súper secas que han permitido la isla de Palestina, del Sinaí, que son zonas que tienen un clima que permite la conservación. En cuanto los han sacado de allí muchos, como ha pasado con el de Arquímedes, la familia Estrabón tenía una ciudad ya moderna, cerca del mar y tal, pues la humedad se ha ido comiendo el documento. Menos mal que al final se pudo hacer algo con ello, ¿no? Pero lo que tú dices. Pues muy interesante, Juan Luis. La verdad es que un placer que nos traigas estos temas. Este en particular, sobre el tema, del tema del documento de Arquímedes lo miré hace unos años, pero me di cuenta el otro día, precisamente, creo que era en Amazon Prime, han sacado un documental que se llama Yo Arquímedes, que cuenta la historia. Lo he visto recientemente y digo, anda, mira, han sacado un documental sobre la historia de este descubrimiento. Pues ya tengo tarea. Me veo un documental. Os lo recomiendo que lo veáis, porque merece mucho la pena. Sí. Vale. Pues muy bien. Bueno, pues un tema muy interesante, pero bueno, aprovechando que estás aquí y antes de que empecemos con nuestros temas y nuestras actividades, ¿qué actividades haces tú o podemos hacer en Roma allí? Porque allí hay mucho que visitar, aunque nuestra compañera Isabel con los relojes de sol nos visita toda España y hasta por Florencia, por Roma, por Frascati, ¿qué tenéis por allí? Pues a ver, no le quiero pisar yo a Isabel el tema porque además me encanta escucharla y me encanta lo que se han pateado tanto ella como José Luis, madre mía, no. Da gusto estas excursiones astronómicas por diferentes sitios y yo con mis hijos ya he hecho varias de las que ella... ¿Te has propuesto? Sí. Muy bien. Me gusta mucho, así que ya sé que de Roma probablemente he oído las de Florencia hace poco y imagino que de Roma hará algo pronto. Pero no quería dejar de conectar un poco esto de lo que hemos estado hablando hoy de Hiparco y del descubrimiento de la precesión, porque hay una línea meridiana en Roma que es una auténtica... Bueno, en Roma hay varias líneas meridianas y varios relojes de sol que son cada uno una auténtica maravilla, ¿no? Pero
La línea meridiana que hay en la iglesia de Santa María de los Ángeles y de los Mártires es una auténtica pasada. Todo el mundo que vaya a Roma debería pasar por ahí y te interesan un poco los temas astronómicos. Isabel te va a escuchar, ¿eh? Para sí, yo sé que Isabel, ya se lo he oído mencionar en algún momento y no puedo estar más de acuerdo con ella en que esta es la línea meridiana que hay que ver. Yo he estado en muchas en Italia, en Florencia, en Milán, en Bolonia, en Palermo, en Catania. Hay muchas líneas meridianas en Italia. Pero esta es absolutamente maravillosa. Yo para mí es la más bonita. No solamente por todo el arte que tiene, por ejemplo, para representar los signos del zodiaco, lo bien trazada que está y lo bien conservada, todos los rudimentos que utilizaban para hacer cálculos precisos con esta línea meridiana, porque esta es una línea meridiana un poco moderna en el sentido, o sea, moderna no es porque es del año 1702, pero comparado con muchas otras líneas meridianas es más moderna, ¿no? Se empezaron a hacer en el siglo XVI para hacer la medida precisa de la longitud del año y contribuir al cambio del calendario. Y esta es posterior, ¿no? Pero la precisión que se alcanzó en aquella época gracias a esta línea meridiana es apabullante, ¿no? Porque es una línea, creo que el gnomon está a unos 20-21 metros de altura y la línea es larguísima, entonces da para hacer estudios con una precisión enorme en aquella época. Y hay la particularidad que tiene además esta línea meridiana, y me imagino que lo comentará en mucho detalle Isabel cuando hable de este tema, es el hecho de que al final o digamos al principio de la línea meridiana, en lo que sería la base, en la parte que está justo debajo del gnomon, del agujero por el que entra la luz del sol, hay una meridiana de la estrella polar, que no sé si habéis oído hablar de algo parecido. Una meridiana de la polar. Entonces, por un lado entra la luz del sol, que evidentemente la línea meridiana está orientada al sur, y del otro lado hay otra ventanuco que da acceso al norte. Y en el suelo de la iglesia hay unos círculos trazados que son los recorridos de la estrella polar cada día. La estrella polar, como no está exactamente en el eje de rotación de la Tierra, sí, tiene un pequeño giro diario. Entonces, ese giro está puesto ahí, pero no solamente eso. Como existe la precesión, ese circulito va cambiando, va haciéndose, durante los últimos siglos se ha ido haciendo más pequeño porque el eje de rotación de la Tierra se iba acercando a la estrella polar. Entonces, esa meridiana lo que tiene representado es la evolución del recorrido de la estrella polar cada 50 años, desde el siglo XVI. Entonces, es una serie de elipses que están una dentro de otra, hasta que se llega a un mínimo, que es el punto mínimo de distancia entre la estrella polar y el eje de rotación de la Tierra, y luego se empiezan a separar otra vez por los próximos 500 años. Porque ya una vez que pasa cerca de la estrella polar, el eje de la Tierra, pasa de largo y se empieza a alejar otra vez. Y entonces es un calendario de 1000 años de la posición de la estrella polar puesto en el Sol. Y me parece impresionante. Es impresionante. Maravilla. Así que no dejéis, si vais a Roma, visita obligada a este templo de la ciencia, porque os va a maravillar la línea meridiana, ya solamente la solar es una auténtica preciosidad, pero es que lo que hay ahí al lado es único. Yo no lo he visto en ningún otro sitio, yo os digo, he visitado muchísimas líneas meridianas y es la única en la que he visto esta. ¿Este está en el interior del templo o fuera como la del Vaticano? En el interior, está en el interior, atravesando en diagonal la nave derecha. Así que sí, es una auténtica maravilla, ¿no? Y además está al lado de la estación de Termini, o sea, cuando uno llega a Roma, a lo mejor en el tren desde el aeropuerto, lo que sea, lo tienes justo enfrente de la estación, así que no tiene pérdida. O sea, que bueno que la iglesia tampoco lo hayan cubierto de bancos ni de otro uso. Nada, no, o sea, ellos saben que tiene ahí una auténtica maravilla y la preservan, la tienen bastante. Sí, cuidada. porque ahí Isabel nos ha enseñado otra que están de pena porque no han tenido el cuidado de que están en una plaza, están en cualquier lado y han puesto el losado que les ha parecido destrozándola. Sí, aquí la tienen muy bien cuidada, la tienen bien tapadita para que la gente no la pise y se pueda ver toda. Y bueno, es un espectáculo. Yo cada amigo que viene a Roma le llevo siempre a verlo allí. Vamos a mediodía para ver el tránsito diario del sol y si toca que es un equinoccio o un solsticio, pues maravilloso. Mejor, ¿no? Así que una recomendación que os hago encarecidamente. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, Juan Luis, una maravilla y
y que vengan más por aquí, a ver si te puedes escapar de Roma de vez en cuando. Yo Vamos. encantado, ya sabes. Cuando pueda me presento por aquí. Vamos, Y no desde allí. no, eso, nosotros contamos contigo desde allí, de vez en cuando y cuando tú quieras. Cuando tú tengas tiempo, ya sabes que estos micrófonos son tuyos. No, yo encantadísimo, ya lo sabéis. Gracias. Muy bien. Pues nada, un día maravilloso más de Un Punto Azul. Así que hay que agradecerle a Juan Luis, no solo que se conecte de vez en cuando aquí, sino que cuando venga por la zona, cerca de Jerez, por Cádiz, pues que se acerque a vernos. Y bueno, ahora nos tomaremos Encantado. una buena cervecita. A celebrarlo. A celebrarlo. Bueno, pues vamos a terminar el programa, ya nos queda poquito tiempo para contar las actividades que estamos realizando en la agrupación y por si estáis cerquita de Jerez, en fin, de Conil, de Rota, de Sanlúcar. Bueno, pues tenemos distintas actividades. Vamos a empezar con el compañero Juan Antonio, que bueno, con su agrupación y con Códicis tiene ahora en este mes de febrero, marzo, algunas de las actividades que vais a desarrollar. No sé si todas son públicas, son para colegios, pero bueno, nos interesa contar para otras agrupaciones y otras personas que estén interesadas, pues que hay actividades que se pueden hacer dentro de lo que es una agrupación astronómica. Sí, ahora, bueno, en este periodo, como ya sabéis, realizar actividades exteriores están supeditadas al tiempo, entonces casi todas son organizadas en espacios cerrados, en su gran mayoría, con lo cual ahora toca el desarrollo de divulgar ciencia y sobre todo con los centros escolares. Como tú bien has dicho, es participación o colaboración la que realizamos desde el grupo y sobre todo desde Códice, que dado esa posibilidad de contactar con gente cualificada para poder exponer temas de actualidad importantes al sector educativo, pues todo lo que sea divulgar ciencia y colaborar siempre nos encontrarán. Y bueno, pues tenemos, como tú bien has dicho, está la semana La Ciencia con Clase, que son 3 días en la que van a pasar pues bastantes centros, sobre todo en la zona del Bajo Guadalquivir, Rota, Chipiona, Sanlúcar. Son bastantes alumnos y bueno, pues son muchísimas las desde la Universidad de Cádiz a Talentum, nosotros como Códice y otras instituciones las que van a estar allí, pues eso, divulgando ciencia, ¿vale? Compartiendo ese rato con todos los estudiantes. Y yo yo creo que, bueno, y es público, aunque esté enfocado para los colegios, pero las puertas están abiertas. O sea que vale. el público que quiera pasarse por allí todas las mañanas, en esos 3 días, que voy a sacar las chuletas. Y el horario también, No, para saber. No, contaba y es a 1 de marzo. ¿Vale? A 1 de marzo lo tenemos el jueves, el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de marzo. En esos días, y el horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Muy ¿vale? bien. Que más o menos es el horario lectivo en los centros escolares. Y yo creo que una parte importante, y sobre todo para todos los frikis de la ciencia, ¿no? Estos amantes que nosotros tenemos, vamos a tener otro momento, a ver si pseudonaucas, ¿vale? O tipo Nauca, porque está organizado al fin y al cabo por Eugenio en Rota, que es miembro de Nauca. Van a participar varios miembros de Nauca, no quiero hacer spoiler porque se está terminando de ultimar el cartel de conferenciantes y de temas, así que dejo que va a ser un sábado, día 11 de marzo, de turno de mañana y tarde. Se pueden adquirir las entradas, son gratuitas, ¿vale? Pero Sí, eso pero sí, hay que reservar, adquirirlas, hay hay que que reservar. reservarlas con antelación, ¿vale? Bien por la mañana o bien por la tarde o ambas, Vale. pero hay que reservarlas. Ya cuando esté más verde, pues nos dice los ponentes y lo comentamos aquí. Claro, o vienes, claro, o te exactamente. conectas o vienes cuando tú quieras. Ya sabes Y que aquí, bueno, pues Eugenio con Germán Bernal, que es de Rota, pero lleva... Eugenio Fernández, ¿no? Eugenio Fernández, exactamente. Y Germán, que tiene Planeta Explora en Málaga, ¿vale? También una empresa bastante potente en el tema de divulgación científica, sobre todo a nivel escolar. Y bueno, pues se han unido y bueno, aquí en este caso pues pidieron colaboración con Códice para dar campaña a este evento.
Y por supuesto, con nosotros siempre las puertas abiertas. Pues estupendo. Y ahora con vosotros, por supuesto. Y además ya ahora partícipe con Eugenio para que de una manera u otra también pueda colaborar con vosotros. Cuando dándole quiera, Eugenio, divulgación. tienes también los micrófonos abiertos, ya ha venido varias veces a presentar Claro. sus libros, Los rincones torcidos de la ciencia, bueno, el de La Luna, que tuvo un éxito total, bueno, varios libros, cuando los ha publicado los ha tenido aquí. Bueno, y tú, vamos, tenemos algunos de los libros. Sí, sí, sí. Y además Firmados. dedicado, o sea que eso es un lujo para nosotros. Es un profesor que aparte de dar clase, pues se dedica a escribir sobre ciencia y a comunicar y divulgar ciencia. Así que es una persona maravillosa y le está dando mucha vida a Rota desde que ha traído a Naucas y bueno, y ahí pertenece al grupo. Sí, es otro de los que debemos unir a los incansables, a la lista de incansables. Pues sí, pues muy bien. Pues nada, muchas gracias, Juan Antonio, y nada, colaboraremos en las actividades que podamos. Lo de los institutos, pero ¿será en algún instituto, en todos los institutos? ¿Cómo se va a los sitios que sabéis? ¿Vais a tener algún sistema de conocimiento para poder saber a dónde se va? ¿O solo a través de los padres y las familias es como se conoce? ¿El evento de ciencia con clases? Sí. No, se organiza a través de ¿La Fundación Descubre o algo o no? No, lo lleva la Fundación Avanza, que es una fundación sevillana, ¿vale? En Sevilla, tiene una delegación aquí en Cádiz, en este caso en Sanlúcar de Barrameda, y es quien en este caso en colaboración con las consejerías de educación. O sea, que hay que ponerse en contacto con ellos, ¿no? O a través de la web de... Sí, de la fundación. Si lo hacemos a través de la fundación, porque no tiene por qué ser centro escolar. A ver, se puede organizar un grupo, ¿vale? En la visita y además los están abiertos. Se genera una especie de revista donde cada participante expone el tema y una serie de preguntas, 2, 3 preguntas. Eso lo que hace es un poco implicar al alumnado, porque ese cuaderno de trabajo obliga a que cuando el alumno esté allí perdido, imaginaros aquí como en el IFECA, ¿no? Un espacio tan abierto y tan grande y con tantos niños por medio. ¿Tú cómo controlas que vaya y aprovechen ese momento y no estén pues tienen que rellenar el cuaderno, ¿vale? Y eso les obliga a pasar por todos los stands, con lo cual éxito, ahí está, es como el sello. El sellito de la Expo, ¿no? Sí, bueno, parecido a la Feria de la Ciencia aquí en Jerez, ¿no? Y efectivamente, ahí está. Sí, hombre, yo imagino, lleva muchos menos años y es copiado, es decirlo, es paralelo. Lo que pasa es que, no sé, imagino que aquí en Jerez el traslado de otras localidades, de otras instituciones están más limitados, pues no sé, ellos han querido sacar allí su versión de Feria de la Ciencia y bueno, nada, todo lo que sea, como estamos hablando, todo lo que sea aportar un granito y todo lo que sea espabilar además a los niños, la de Jerez mucho más posterior, es más para el mes de abril. En el mes de abril, exactamente. Entonces, bueno, pues porque a Jerez viene también gente de Sanlúcar o gente de los alrededores. Claro, no. La de Feria de Jerez de la Ciencia, como la Noche Europea de los Investigadores en Cádiz, son una en abril y otra en septiembre. Son provinciales, casi. Exactamente, son provinciales y muy potentes. Muy bien. Bueno, pues encantado de que nos cuentes estas cosas y que vuelvas con nosotros, Juan Antonio. Gracias por venir. Y bueno, vamos a terminar con nuestras actividades que, bueno, llevamos un mes que no paramos. Seguimos con nuestro curso de astrofotografía, de iniciación, bueno, práctica a la astrofotografía, que nuestro compañero Rafael Caro lo está dando y está haciendo un curso maravilloso. De momento es un curso muy reducido y prácticamente todos los alumnos han sido bueno, pues de la agrupación, porque ha sido como un curso de prueba con servidores montados para poder el alumno pueda realmente hay una cantera aquí de astrofotógrafos en la agrupación que se ha ofertado y lo hemos acaparado todo. Sí, ya tenemos en la revista Astronomía a Lupe, a Andrea, bueno, últimamente a Jesús Carmona, bueno, Espi y los demás ya hace tiempo que estaban, pero también Rafael Caro. Bueno, pues ahora va a haber toda una segunda serie de personas que están aprendiendo. Yo todavía no me he atrevido, Lito, por los medios y eso. Pero bueno, van a tener ahí para poder, no solo poder saber cómo hacer una buena foto de una nebulosa, de planetaria, de lo que sea, sino los medios que se utilizan, tanto gratuitos como otros de pago, para poder, bueno, sacarle el máximo a
a esa fotografía. Doy fe que también tuve la suerte de recibir un calendario al respecto. No, hombre, te lo mereces el calendario. Te mereces el Doy calendario. fe. Y bueno, pues el curso sin lugar a dudas está siendo un éxito y una vez que terminemos pues lo tendremos que volver a repetir y si es posible ampliar las plazas, aunque al tener cada digamos, alumno un ordenador o una sala virtual para él, pues no pueden ser muy grandes, pero bueno, podemos hacerlo más veces. Sí, y él mismo me ha estado comentando que, Sí, que podemos ampliar quizás a utilice 16. que está utilizando este curso como para aprender a hacer esto y extenderlo un poquito, hacerlo un poquito más con más puestos de trabajo en el curso, porque bueno, es el primero enfocado de esta manera y yo creo que va a hacer un antes y un después, porque después hay mucho, por ejemplo, el mío se podría hacer también con parte virtual, con para red practicar, local, claro, y todo eso. Para practicar Aladdin, para practicar todas las herramientas que tú haces del observatorio virtual. Aparte de que es un éxito de por sí, va a sentar precedente y los próximos se harán de esta manera también. Claro, mucho. porque el curso, la ventaja que está teniendo con respecto a otros cursos que hemos realizado, que aunque puedan ser prácticas, la práctica pues se hace un día, que se sale al campo y tal, este tiene la ventaja de que cada alumno tiene las herramientas en su puesto para poder hacer la práctica. Entonces, pues eso será un gran avance para el resto de cursos. Y comentaros también que, bueno, que esta semana también tenemos en el Coloma, que es donde estamos haciendo el curso, que gracias al Instituto Padre Luis Coloma, bueno, pues tenemos allí un aula para poder hacer el curso, pero también nosotros colaboramos con ellos. Y bueno, Lito, vas a dar unas charlas el jueves allí y vamos a observar el sol si es posible. Claro, estaba previsto la semana pasada, que lo anunciamos aquí en un punto azul, pero se ha pospuesto para esta semana, así que pasado mañana, si todo va bien, no se van a librar de la charla de las mareas, porque es la que tengo preparada. Lo que ya está en vilo es, y bueno, por el tema este de la calima que tenemos aquí. Claro, a ver qué va a pasar. Si no son nubes, es calima. Con calima se podría ver algo. Hoy he estado viendo que el sol ha estado fuertecito, o sea que se nota que no es despejado y está transparente, pero yo creo que con el Coronado, con el telescopio solar en hidrógeno alfa, se podrá ver algo. Entonces, vamos a ver si pasado mañana hace bueno. Y se ha retirado porque según yo sigo de primera mano el Barcelona Dust Forecast System, que es el que hace todo este sistema, la calima para todo el norte de África y el sur de Europa. Y parece que va a menos la calima, a ver si incluso hace un día mejor pasado mañana, jueves, y los niños podamos ver, aparte de las manchas, podamos ver alguna cosa más espectacular, ¿no? Vamos a ver, con el Coronado se podrán ver pues la fácula, si hay una emisión de masa coronática que es muy gorda, esperemos que no, porque vamos... Te vaya en otra dirección. Pero sí, esos detallitos del sol, pues verlos en condiciones y que me soporten un ratito hablando de mareas. Vale, pues muy bien. Bueno, y como siguiente actividad, eso será el jueves 23, el 24 tenemos la finalización ya del curso y el día 26 de febrero pues vamos a colaborar en la 4ª Feria Provincial de Astronomía y Astronáutica a partir de las 12 en el Parque de los Planetas y Observatorio Astronómico de Conil. El 26 de febrero, ¿vale? Pues a partir de las 12, pues colaboramos con la Dama de las Estrellas, la ciudad de las estrellas, ¿vale? Con Virginia. Y bueno, pues estaremos allí con alguna actividad o simplemente algunos de los compañeros asistirán allí a la sala, los que no, vamos, a las actividades, los que no hayan conocido, vamos, yo no podré ir, tú, Lito, si estarás a lo mejor por allí, sí, pero... Si es mañanero, sí. Si es mañanero. Bueno, y los compañeros de la agrupación, pues algunos pasarán allí, pues para ver cómo está el Parque de los Planetas, que bueno, que dicen que está bien, y el molino convertido en telescopio. Así que ya sabéis que el 26 de febrero las puertas están abiertas en Conil de la Frontera. Y para finalizar, bueno, estas son nuestras actividades, pero siempre me gusta comentar y invitamos aquí, por supuesto, a todos los amigos
que realizan actividades y que tanto a nivel educativo como a nivel de actividad con los niños las realizan, pues me gustaría comentar que también Herminio, que lo hemos tenido aquí bastantes veces para distintas actividades, que es una persona, un profesor de un instituto de Sevilla, que realiza un montón de actividades con los niños, los ha llevado a Egipto, a los museos de Egipto, tal, pero organiza muchas actividades relacionadas con la astronomía. Bueno, pues hace poco se ha apuntado también a una charla virtual con los astronautas, los nuevos astronautas españoles. Así que ha tenido una charla sus alumnos con ellos. Y bueno, pues ahí está también en una de las otras actividades que ya, no me acuerdo ahora, ya realizaron de Huelva, que fueron a visitar la NASA, pues también está metido en esta actividad. Río Tinto estuvieron. Pues decirte, Herminio, que cuando quiera tienes aquí los micrófonos para que nos cuente todas estas actividades y bueno, ya nos tenemos que marchar. Pero gracias por apoyar la ciencia y por apoyar sobre todo la astronomía. Así que nos vemos. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.